Hola, ¿le has puesto atención a las letras de ciertas canciones de Shakira? ¿Has notado que tienen un significado oculto? Soy Andrés Mesas Cayón y hoy vamos a hablar de ciertas pistas que nos llegan a pensar que Shakira sabía más de inteligencia artificial de lo que creíamos. Bienvenido. Todos hemos oído a Shakira, o Shak como le decimos en confianza. Para muchos, su música y sus caderas que no mienten son la exportación musical de Colombia más ampliamente conocida en el mundo. Y si como yo le has puesto cuidado a la letra de sus canciones antología, encontrarás varias pistas de que puede haber algo más pasando allí. Hablemos un poco de la canción. Antología se lanzó en 1995 como el quinto sencillo del álbum Pies Descalzos, que fue el que dio a conocer a Shakira a nivel internacional. La versión oficial es que la letra responde a una tremenda tusa que sufrió Shakira a sus 17 añitos, cuando terminó con su primer amor, Óscar Ulloa. Ahora hablemos de la letra. A primera vista, la canción trata de alguien que hace una antología, de ahí el título. O sea, que hace una lista de las cosas que aprendió con su pareja y que construyeron ese sentimiento de amor. Pero en la cuarta estrofa dice, ¿What? No sé a ti, pero a mí esto me suena clarito a dos de las primeras tareas de las que se entrena una inteligencia artificial. Reconocimiento de números y percepción de profundidad. Empecemos por aprendí a quitarle el tiempo en los segundos. Hacer eso implica que cuando se ve la hora se puede identificar cuáles son los números que corresponden a los segundos. Y resulta que cuando trabajamos en Machine Learning, es decir, en aprendizaje automático, casi que lo primero que aprendes a hacer es entrenar a tu modelo para que reconozca números a partir de una imagen. ¿Cómo funciona? Pues la imagen del número se convierte en una matriz de puntos donde a cada color se le asigna un valor numérico. Luego esa matriz de números ingresa a un sistema computacional llamado red neuronal, donde los valores que representan a los puntos más oscuros se van por un circuito de conexiones, tomando diferentes rutas dependiendo de los valores. Al final, el circuito desemboca en la respuesta, que en este caso es un 7. ¿Y cómo se entrena esa red neuronal? Lo que hacemos es ingresar la imagen que representa los atributos y decirle que es un 7, que es la etiqueta o respuesta esperada. Después ingresamos otra imagen y decimos que la etiqueta es un 3, y así sucesivamente cientos o miles de veces con ejemplos distintos. En cada intento, las conexiones dentro de la red neuronal se reconfiguran. Por eso, entre más ejemplos usemos y más variados, más probabilidades tendrá el modelo de reconocer el número cuando le pasemos una imagen sin etiquetar. La fuente típica para este entrenamiento es el conjunto de imágenes MNIST, que tiene muchos ejemplos distintos de números escritos a mano, con diferentes trazos, orientaciones, tamaños y que ya vienen etiquetados. Es decir, dice el dígito al que corresponde el gráfico. Ahora pasemos a tú me hiciste ver el cielo más profundo. Para mí, claramente, Shaq se refiere a uno de los grandes retos de la visión por computador, que es estimar la profundidad en una imagen. ¿Y esto para qué sirve? Pues para que una inteligencia artificial pueda estimar qué tan lejos está un objeto o una barrera. Hay básicamente dos métodos, a partir de una sola imagen o a partir de dos o más imágenes estereoscópicas. En el primer caso, para juzgar la profundidad usamos algunas pistas. Por ejemplo, si hay dos objetos en la imagen, es más probable que el que tenga más textura y se vea con detalles más nítidos sea el más cercano y el que se ve más liso o borroso sea el más lejano. Otra pista es el tamaño. Si el objeto ocupa más espacio de la imagen, puede estar más cerca que otro más pequeño. Si lo que está viendo la máquina es un video, entonces se pueden comparar imágenes de dos momentos diferentes. Si, por ejemplo, tenemos un carro que en la segunda imagen redujo su tamaño y cambió de posición, probablemente se está alejando. El segundo caso es el de las imágenes estereoscópicas, es decir, le pasamos a nuestra inteligencia artificial dos imágenes tomadas al mismo tiempo por dos cámaras ligeramente separadas entre sí. Si al comparar las imágenes hay un objeto que cambia mucho de posición, significa que está cerca a las cámaras. Si el objeto está prácticamente en la misma posición en ambas imágenes, entonces se estima que está más lejos. Esto va a ser bastante útil cuando nos atravesemos en el camino de un robot para que la máquina se dé cuenta de que estamos cerca y alcance a frenar. ¿Qué tal la Shakira? Después de esto empezaron mis sospechas y las confirmé. Mira esta foto de mediados de los 90 cuando Shaq escribió la canción. ¿Ah? No sé a ti, pero a mí me da la impresión de que se sentía muy cómoda en un computador, en una época en la que era un artículo de lujo y que había que ser muy optimista para decir que se tenía conexión a internet.
Para mí, ella sabía más de computación y de inteligencia artificial de lo que aparenta públicamente. Pero eso no es todo. Si seguimos con la letra, nos encontramos con desarrollaste mi sentido del olfato. Es una referencia a otra tarea de la inteligencia artificial en la que redes neuronales son entrenadas para procesar impulsos olfativos. ¿Cómo funciona? Pues unos sensores especiales descomponen las moléculas de aire en diferentes atributos, a los cuales se les da una representación numérica. Cada uno de esos valores pasan por los nodos de la red de manera muy similar a cómo funciona la red que reconoce los números escritos a mano. Esto es muy útil para que las máquinas puedan detectar automáticamente, por ejemplo, fugas de gas o cuando un alimento se está empezando a dañar. Por otro lado, y fue por ti que aprendí a querer los gatos, es otra referencia a uno de los primeros retos que debemos superar quienes trabajamos con aprendizaje automático. Estamos hablando de construir una red neuronal que sea capaz de decir si el animal en una foto es un perro o un gato. A diferencia de las redes neuronales que ya vimos, que clasifican olores o fotos de números, aquí el reto es más sencillo porque la clasificación es binaria, es decir, solo entre dos opciones, perro o gato. Es más, se puede simplificar como que las opciones son ¿es gato o no es gato? Este es otro caso donde el entrenamiento se da en la modalidad de aprendizaje supervisado, es decir, que le pasamos al modelo miles de imágenes de perros y gatos. En cada intento la máquina responde si es un gato o no y con base en la etiqueta le decimos si se equivocó o no. Si se equivocó, la red hace una pequeña reconfiguración hasta que el porcentaje de acierto sea el esperado. En este reto, la fuente para entrenar el modelo es el banco de imágenes de Microsoft, con más de 700 megabytes de fotos de gatos y perros. Las fotos vienen a color, pero como el color del animal no ayuda a identificar si es perro o gato, pues cada imagen se convierte a blanco y negro, para simplificar lo que entra al sistema. Además, se aumenta el contraste para que los atributos realmente importantes se destaquen, como la forma de las orejas, y otra información no relevante como el fondo se ignore. Allí la imagen se convierte en una matriz de puntos y a cada tono de gris se le asigna un valor, que es lo que procesa la red neuronal. Al final, nuestra inteligencia artificial podrá decir si lo que ve es un gato o no. Años después, Shaq siguió dándonos pistas de su afición por la computación, publicando fotos como estas, donde nuevamente se la ve muy cómoda, trabajando en un computador y ocultando convenientemente la pantalla. Unos dirán que podría estar editando un audio o revisando un Excel, pero también podría estar bajando fotos de gatos y usándolas para entrenar una red neuronal de TensorFlow. Pero volviendo a la letra de la canción, lo que me acabo de convencer de que es en realidad una antología, pero de tareas para entrenar una inteligencia artificial, es esta parte que dice: aquí, Shaq pone el dedo en la llaga de uno de los problemas más difíciles en inteligencia artificial, y es la condición de parada. Es decir, podemos entrenar un modelo de aprendizaje automático para cumplir una tarea, por ejemplo, identificar gatos en una foto. Si además dotamos al modelo de la capacidad de mejorarse a sí mismo, automáticamente todo lo que mejore su desempeño se reforzará y lo que lo desmejore se eliminará. Entre más recursos le demos al sistema para que se mejore a sí mismo, podría ir más lejos y, por ejemplo, buscar en internet más fotos de gatos, que está bien. Pero asimismo, eliminar de internet fotos que no son de gatos también tendrá un impacto positivo en su tarea, porque le facilita la búsqueda, solo que con un efecto secundario que no queremos, pero al que la máquina no le ve ningún problema porque no hace parte de su misión. De hecho, Elon Musk, en una entrevista de 2014, puso un ejemplo que no nos gustaría. Habló de una inteligencia artificial con capacidad de automejoramiento, cuya función fuera algo sencillo, como deshacerse del correo electrónico no deseado. Con el tiempo, la máquina podría determinar que la mejor forma de deshacerse del spam es deshacerse de los humanos que la producen. Y no queremos eso. Por eso, en inteligencia artificial se debate que dada la velocidad a la que una inteligencia artificial con capacidad de automejoramiento podría evolucionar sin supervisión, es muy importante definir una condición de parada. Es decir, una instrucción, como en la canción, en la que bajo ciertas circunstancias una aparente mejora en la capacidad de la máquina para cumplir su función no se refuerce, sino que se castigue para que no siga por ahí. En conclusión, si no logré convencerte de que Shaq era una visionaria de la inteligencia artificial por allá en los 90, por lo menos espero que hayas aprendido un poquito más sobre el aprendizaje automático. Gracias.